Mondragón, 8 de agosto de 1897, balneario de Santa Águeda, 1:30 de la tarde. Don Antonio Cánovas. ¿Quién me llama? La justicia y la muerte. Esto es Entrevistoria, un podcast original del periodista Rafael Salas, con entrevistas virtuales a personajes de nuestra historia ya desaparecidos. En esta ocasión, la entrevista es a Antonio Cánovas del Castillo, el que fuera presidente del gobierno en la restauración del siglo XIX. Antonio Cánovas del Castillo nació en Málaga en 1828 en la céntrica calle Nuño Gómez. Fue un hombre polifacético, historiador, periodista, político, conservador, y alcanzó las máximas responsabilidades del Estado como presidente del Gobierno de España. Pero ante todo, Antonio Cánovas del Castillo fue un hombre de Estado. Tras el convulso sexenio revolucionario con la breve Primera República, fue el verdadero artífice de la restauración de la monarquía borbónica, en la figura de Alfonso XII, hijo de la reina en el exilio, Isabel II. Impulsó la Constitución de 1876, que fue la más larga y estable del siglo XIX, y creó el sistema de alternancia entre conservadores y liberales, el llamado turno pacífico. Un sistema que dio estabilidad, pero también institucionalizó el caciquismo y el fraude electoral. Durante décadas, ese sistema dio al país una tranquilidad institucional desconocida desde hacía mucho tiempo. No era un general ni un revolucionario, era un político, un estratega, un hombre convencido de que el principal problema de España no era la falta de libertad, sino la falta de estabilidad. Murió asesinado en 1897 en un balneario de San Sebastián por el anarquista italiano Michel Angiolillo. Aunque su figura sigue dividiendo a los historiadores, su sistema político se mantuvo hasta 1923. Don Antonio, buenos días. Bienvenido a Entrevistoria. Muchas gracias, señor Salas, por invitarme a este espacio, en el que supongo que podré hablar de mi historia sin problemas. Por supuesto que sí. Además, ya sabe usted que soy paisano suyo y le profesamos todos una gran admiración. Pero en fin, vayamos al grano. Vale, venga, cuando usted quiera, adelante. Don Antonio, ¿por qué su afán en recuperar la monarquía borbónica trayendo al rey Alfonso XII? ¿No hubiera sido mejor continuar profundizando en el republicanismo? Y hoy llevaríamos en España varios siglos de república. A ver, señor Sala, no conviene confundir los deseos con la realidad histórica. España en 1874 no era Francia. España no tenía una tradición republicana consolidada, ni una burguesía cohesionada capaz de sostener un régimen estable. Lo que teníamos era una sucesión de pronunciamientos militares, gobiernos efímeros, guerras civiles y una profunda fractura territorial y social. La Primera República fue un experimento precipitado. En apenas 11 meses tuvo 4 presidentes, proclamó cantones independientes y dejó al país al borde de la disgregación. Aquello no era una república sólida, era una improvisación permanente. Yo no traje a Alfonso XII por romanticismo dinástico,
ni por nostalgia borbónica. Lo traje porque entendí que España necesitaba estabilidad, continuidad y una institución por encima de los partidos que garantizara el orden constitucional. Y eso era la monarquía, y eso lo conseguía la monarquía, porque hay que situarse en aquel tiempo. Y la monarquía que yo diseñé no era la del absolutismo, para nada. Era una monarquía constitucional, parlamentaria, basada en el turno pacífico entre partidos, precisamente para evitar el recurso constante a las armas. Mi objetivo no era perpetuar a los Borbones por capricho, sino crear un sistema que neutralizara los pronunciamientos militares y domesticara el pero poder. A lo mejor si hubiéramos seguido con la República... Bueno, usted me pregunta si no hubiera sido mejor profundizar en el republicanismo para que hoy España llevara siglos de república, ¿no? Pues yo le voy a responder con franqueza. Las instituciones no se imponen por idealismo, sino por adaptación a la realidad social. En aquel momento, la monarquía ofrecía una solución viable y aceptable para amplios sectores del país. La república, en cambio, estaba dividida en múltiples facciones irreconciliables. En resumen, que no estábamos preparados para un cambio tan radical. Bueno, yo elegí lo posible frente a lo deseable. Y si España ha conocido largos periodos de estabilidad constitucional desde entonces, pues algo tendrá que ver aquella decisión. Don Antonio, usted habla de estabilidad, pero la historia no termina en Alfonso XII. Tras la regencia de María Cristina, llegó al trono Alfonso XIII. Y los historiadores no son muy benévolos precisamente con su figura. Se le acusa de connivencia con intereses económicos en el norte de África, de cercanías a empresas mineras cuya protección motivó una guerra impopular y sangrienta en Marruecos. Muchos historiadores sostienen que aquella implicación del rey en negocios privados comprometió la neutralidad que usted defendía para la corona. Si el sistema que usted diseñó terminó derivando en esta situación, ¿no fue en cierto modo un error estructural? ¿No sembró usted una monarquía demasiado dependiente de equilibrios artificiales, de caciques y de intereses que con el tiempo erosionaron su legitimidad? Mire usted, juzgar una arquitectura política, unas decisiones políticas por los errores de quienes la habitan décadas después, hombre, es cuando menos discutible. Mi sistema no estaba concebido para fomentar negocios privados ni aventuras coloniales temerarias, no. Estaba diseñado para evitar guerras civiles y golpes militares. Se lo he dicho y se lo voy a decir muchas veces. Y durante casi medio siglo, ese sistema lo concibió. ¿Y en cuanto a Marruecos? Hombre, en cuanto a Marruecos, conviene recordar que la presencia española en el norte de África no nace con Alfonso XIII, sino que forma parte de una realidad geopolítica muy anterior. Las potencias europeas se repartían zonas de influencia y España, debilitada tras 1898, pues intentaba conservar su estatus internacional. Si hubo intereses económicos, si hubo errores estratégicos, incluso decisiones imprudentes del monarca, eso corresponde al juicio de su tiempo. Pero no puede imputarse a la Constitución de 1876 la conducta personal de un rey. La monarquía constitucional presupone, como ustedes saben muy bien, una corona que reina pero que no gobierna. Si en algún momento esa línea se difuminó, fue por circunstancias políticas posteriores, no por culpa del diseño original. Y permíteme añadir algo más. Las repúblicas tampoco están inmunizadas contra la corrupción ni contra la guerra por intereses económicos. Cambiar la forma de Estado
no garantiza la pureza moral de sus gobernantes. La cuestión no es monarquía o república, señor Salas. Don Antonio, su sistema del turno pacífico entre conservadores y liberales ha sido presentado como una fórmula de estabilidad. Pero muchos historiadores sostienen que en realidad fue un mecanismo bastante cerrado de alternancia pactada que excluía a amplios sectores sociales. ¿No era en el fondo una forma de perpetuar a una misma élite, a la de siempre, en el poder? ¿Y no fue, don Antonio, el turnismo una manera elegante de maquillar el control político mediante el caciquismo, evitando una competencia democrática real y tolerando, cuando no alimentando, la corrupción electoral? Bueno, conviene analizar los hechos sin anacronismos. De acuerdo, vamos a intentarlo. Usted habla del siglo XXI. Yo gobernaba en un país que acababa de salir de guerras carlistas, pronunciamientos militares y una república caótica. Mi prioridad no era la pureza teórica del sistema, sino algo más práctico y más tangible, que era la paz civil. Bueno, contado así parece razonable, ¿no? Sí, lo era, no le quepa la menor duda, ¿eh? El turno pacífico no fue un pacto oligárquico para enriquecerse, no, sino un mecanismo para evitar que cada cambio de gobierno terminara en un cuartelazo. Antes de la restauración, los partidos no se alternaban en las urnas, sino en los cuarteles. No lo olvide. ¿Pero el caciquismo? Hombre, claro que hubo caciquismo, sí, pues no lo niego. Pero el caciquismo no lo inventé yo, ni mi sistema político. Era una estructura social muy arraigada profundamente en la España rural. Pretender erradicarlo de la noche a la mañana habría sido tan ilusorio como intentar alfabetizar el país en una legislatura. Mi sistema buscaba algo elemental, y era que las tensiones políticas se resolvieran dentro de las instituciones y no en el campo de batalla. La alternancia política pactada entre los partidos no era el ideal democrático absoluto, pero era una transición hacia una política civilizada. De hecho, bajo la Restauración se consolidaron libertades de prensa, las de asociación y un desarrollo económico que no era menor, ¿eh? Usted lo llama perpetuación de élite, bueno, yo lo llamo pedagogía política gradual. Y permíteme una reflexión final. La estabilidad no es enemiga de la democracia. Es su condición previa. Don Antonio, usted habla de estabilidad, de ganar tiempo para la civilización, bien. Pero permítame insistir. ¿No fue precisamente esa falta de reformas profundas, bien, esa lentitud en abrir el sistema a nuevas fuerzas sociales, obreras, regionalistas y republicanas, lo que dejó a la Restauración sin capacidad de adaptación? ¿No cree usted? ¿No terminó su arquitectura política siendo una arquitectura demasiado rígida para sobrevivir al siglo XX? Pues hombre, verá, vamos a ver. Toda obra humana nace condicionada por su tiempo. Por favor, sitúese usted en aquella sociedad que no es la de hoy en el siglo XXI, que era la del siglo XIX. Ya, claro, eso es importante, me sitúo. Lo celebro, gracias. Mire, mi sistema no fue concebido como una estructura pétrea e inmutable. Fue diseñado para estabilizar una nación exhausta. Si con el paso de los años no se reformó con la suficiente agilidad, la responsabilidad no recae únicamente en su arquitecto inicial, sino en quienes lo administraron después. Introdujimos el sufragio universal masculino en 1890. Se ampliaron libertades. Se consolidó un marco constitucional que permitió desarrollo económico y cierta modernización institucional. No puede decirse que el sistema permaneciera completamente inmóvil. Ya. Ahora bien, admito algo.
La sociedad española evolucionó más rápido que nosotros. Sí, y el auge del movimiento obrero, los nacionalismos periféricos, el republicanismo organizado, pues exigían una integración política más real y menos tutelada. Y ahí no estuvimos inteligentes. Bueno, quizá faltó audacia reformista y sobraron ya inercias históricas. Seguramente. Pero no confundamos prudencia con inmovilismo deliberado, no. En un país con tradición de enfrentamientos armados, avanzar demasiado deprisa, era peligroso y podía significar retroceder violentamente. Si el sistema no supo adaptarse al nuevo siglo, fue porque los hombres que lo dirigieron no comprendieron o no comprendimos que toda estabilidad es provisional. Y le digo otra cosa, la política no fracasa solo por sus defectos, no, sino por su incapacidad de transformarse. Y para transformarse hay que adaptarse a la realidad social. Pero vamos a ver, una cuestión. Si como usted sostiene, su sistema garantizó estabilidad, evitó guerras civiles y no alteró en exceso los equilibrios profundos del poder económico y social, ¿por qué cree que fue asesinado? ¿Por qué un presidente que no emprendió revoluciones sociales ninguna, ni atacó frontalmente a los grandes poderes del Estado, terminó siendo víctima de un atentado? Señor Salas, mi asesinato no fue consecuencia de una conspiración. Ah, ya. Sí, no fue una consecuencia de una conspiración, sino de la lógica anarquista del anarquismo de finales del siglo XIX. Yo fui asesinado en 1897 en el balneario de Santa Águeda por Michel Angiolillo. Era un anarquista italiano que actuó movido por una idea: castigar al jefe del gobierno español, que era yo en ese momento, por la represión tras el atentado del Corpus en Barcelona y los procesos de Montjuïc. ¿Exactamente qué consistió ese atentado y esos procesos? Brevemente, señor. Pues mire, el llamado atentado del Corpus de Barcelona ocurrió el 7 de junio de 1896, durante la procesión del Corpus Christi. Durante la procesión, alguien lanzó una bomba, causando 12 muertos y más de 40 heridos civiles que estaban allí viendo la procesión. Aunque no pudimos detener al autor material, pronto supimos que fueron los anarquistas. Detuvimos a centenares de sospechosos y tras un proceso judicial complicado, 5 de ellos fueron ejecutados en 1897. Bueno, ya se puede usted imaginar, ¿no?, que yo me convertí en el objetivo de los anarquistas. La verdad es que ya podía usted haber tenido más protección aquel fatídico día, ¿eh? Entrar en un balneario y acceder así como así al presidente del gobierno, bueno, eso hoy es inconcebible, ¿eh? Sí, lleva usted razón. Pero eso también tiene que ver con lo que le estoy contando. La sociedad no tenía nada que ver con la de ahora. Pero mire, el anarquismo de aquella época no buscaba reformas graduales ni pactos institucionales. Practicaba lo que ellos llamaban propaganda por el hecho, el asesinato político como instrumento revolucionario. Yo representaba al Estado, no a un partido ni a una facción, sino yo representaba el orden constitucional. Y para quien considera que el Estado es opresión estructural, el símbolo nada más ya es suficiente motivo para convertirte en un objetivo a batir. La estabilidad que defendí implicaba equilibrios, pero ningún equilibrio protege frente al fanatismo ideológico. Cuando una corriente política renuncia al diálogo y abraza la violencia, no distingue entre reformistas, moderados o revolucionarios radicales. Ataca al símbolo. Mi muerte no fue el resultado de haber hecho demasiado, sino paradójicamente de haber representado demasiado. En política, sabrá usted que no siempre se muere por lo que se hace, sino por lo que se encarna. Sí, bueno, por lo que se representa, claro.
Y tras su asesinato, el sistema de la Restauración continuó, pero sin usted al timón. ¿Cree que su muerte debilitó de alguna forma la arquitectura que había diseñado? ¿Se truncó su proyecto político en aquel balneario de Santa Águeda? Bueno, ningún sistema político sólido debería depender de un solo hombre. Si así fuera, no sería un sistema, sino, bueno, un personalismo. Después de mi muerte, la Constitución de 1876 seguía vigente. El turno entre partidos funcionaba y la corona mantenía su papel arbitral. Formalmente, nada se derrumbó aquel día. Pero sería ingenuo afirmar que mi muerte fue irrelevante. Un proyecto político no es solo un conjunto de leyes, no, es también una voluntad que lo sostiene, es una capacidad de negociación, es una lectura constante del equilibrio entre fuerzas. Y yo ejercía, permítame la expresión, de arquitecto vigilante. Mi desaparición dejó el edificio sin su principal supervisor. O sea, que en principio todo siguió igual, pero algo debió fallar porque, fíjese lo que vino después. Dictadura, república también fallida, golpe de estado, guerra civil, otra dictadura. Pues sí, tal como lo cuenta, el sistema continuó, sí, pero con el tiempo perdió cohesión, perdió dirección, en fin, perdió estrategias, se hizo más rutinario, más mecánico y menos consciente de la necesidad de reforma. O sea, que se truncó su proyecto. No inmediatamente, pero quizá perdió la brújula. Y cuando un sistema deja de reformarse por convicción y empieza a sostenerse por inercia, pues su desgaste se vuelve inevitable. No muere por un disparo, muere lentamente, por falta de adaptación. ¿Y tanto, don Antonio? ¿No fue el siglo XIX el germen de ese laberinto español, como le llamó Gerard Brennan? Mire usted, el siglo XIX español fue ante todo un siglo de ruptura. España pasó en apenas décadas de una monarquía absoluta a una sucesión de experimentos constitucionales, guerras civiles, guerras carlistas, pronunciamientos militares, desamortizaciones, pérdida del imperio americano y profundas transformaciones económicas. No fue un tránsito ordenado, fue una convulsión permanente. La guerra de la independencia destruyó el antiguo régimen sin ofrecer una alternativa consolidada. Las guerras carlistas enfrentaron dos concepciones irreconciliables de España: tradición foral y legitimismo dinástico frente al liberalismo centralizador. Eran dos concepciones antagónicas de alguna forma, ¿no? También la Iglesia perdió poder material y el ejército ganó peso político. No lo olvidemos, que ahí empiezan muchas cosas que luego después ya hemos sufrido. Y las élites económicas se transformaron, sí, pero el país siguió siendo mayoritariamente rural y desigual. Un tsunami de cambios sin que la gente estuviera preparada y tampoco los gobiernos, ¿no? Sí, más o menos. En resumen, se abrió una modernidad sin haber cerrado del todo el pasado. Y ese es, a mi juicio, el verdadero germen de los conflictos posteriores. No fue solo una cuestión de instituciones, sino de identidades enfrentadas. Centralismo frente a foralismo, clericalismo frente a anticlericalismo, orden frente a la revolución de todos los signos. Muchos de los cuales siguen hoy con absoluta vigencia. Sí, efectivamente, pero mire, cuando una nación no consigue integrar sus cambios dentro de un marco común aceptado por todos, cada generación hereda la disputa sin que se haya resuelto y tiene que empezar de nuevo. Mi empeño
ni empeño. Fue precisamente ofrecer un marco estable donde esas tensiones pudieran convivir sin destruirse mutuamente. Si no siempre lo logramos de forma plena, no fue por falta de conciencia del problema, no, sino por la profundidad que tenía la fractura histórica. El siglo XIX dejó abiertas demasiadas heridas al mismo tiempo. Y cuando una nación acumula heridas sin cicatrizar, el futuro se vuelve muy frágil. Don Antonio, después de todo lo que hemos hablado, siglo de conflictos, divisiones políticas, tensiones territoriales, permítame una pregunta. ¿Tiene solución España? España siempre ha tenido problemas y siempre ha encontrado forma de seguir adelante. Siempre. Las naciones no se sostienen por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad de resolverlo dentro de las instituciones, o sea, dentro de un orden institucional, legal. Mientras los españoles prefieran la palabra al enfrentamiento, siempre habrá esperanza. Permítame que volvamos al atentado de Barcelona. Los procesos de Montjuïc contra los anarquistas sigue siendo muy discutido por los historiadores. Se denunciaron detenciones masivas, torturas y juicios muy severos. Incluso algunos sostienen que aquel clima de represión alimentó el odio que terminaría costándole la vida. ¿Cree usted que el Estado actuó con justicia o que se cometieron excesos? Cuando un Estado es atacado mediante el terrorismo brutal e indiscriminado, su primera obligación es proteger a la sociedad. El atentado de Barcelona causó muertos y sembró el pánico. Era necesario actuar con firmeza para impedir que la violencia anarquista se extendiera. Ahora bien, si en el curso de las investigaciones se produjeron abusos o errores judiciales, esos hechos deben ser siempre lamentados. La defensa del orden público no puede convertirse en injusticia. Gobernar en este contexto, entiéndanlo, exigía decisiones difíciles. Don Antonio, permítame una pregunta más personal que puede servir como metáfora de todo lo que estamos hablando. En Málaga, su ciudad natal, estuvo la casa donde nació y pasó su infancia. Digo estuvo porque durante años permaneció en ruinas entre trámites, desidia administrativa y desacuerdos institucionales hasta que terminó desplomándose. Hoy solo queda el solar, pendientes de decisiones que nunca llegan. ¿No simboliza eso, en cierto modo, pues ese desorden crónico, esa incapacidad de acuerdo que usted mismo trató de corregir en vida? ¿No es en sus propias carnes una metáfora del despropósito nacional? Amigo Rafael, no me inquieta que una casa se derrumbe. Me inquietaría que se derrumbara la memoria. Las naciones, como los hombres, son selectivas en su recuerdo. Conservan aquello que encaja en el relato del momento y descuidan lo que resulta incómodo, complejo o discutido. Si mi casa natal cayó por abandono, pues no lo interpreto como tragedia personal, sino como síntoma de algo más profundo. La dificultad española para reconciliarse con su pasado sin simplificarlo. O sea, ponernos de acuerdo, ¿no? Usted viene a decir que es un despropósito. Yo no hablaría de eso. Yo hablaría más bien de descoordinación, de burocracia, de prioridades cambiantes. España ha sido siempre un país rico en talento individual y pobre en constancia administrativa. Menuda voluntad en desuso hoy día, ¿eh? Pero no dramaticemos en exceso. Los edificios caen, las ideas permanecen. Lo importante no es el solar, sino el debate que todavía suscita mi nombre más allá de un siglo. Eso es lo que es importante. Bueno, si mi casa
en Málaga desapareció por falta de acuerdo, quizás era una ironía histórica o una metáfora. Dediqué mi vida a buscar consensos nacionales y, sin embargo, ni siquiera sobre mi memoria local se logró uno. España no fracasa por sus ruinas materiales. Fracasa solo si pierde la voluntad de entenderse. Hombre, y mientras existan ciudadanos que formulen preguntas como la suya, pues todavía habrá esperanza de acuerdo, digo yo. Muchas gracias, don Antonio, por haber acudido aquí a este canal Entrevistoria que nos comunica con la historia. Y muchas gracias por hacerlo también aquí, desde Málaga, su ciudad y la nuestra, del paraíso. Lo dicho, muchas gracias, don Antonio. Gracias a usted y a este curioso podcast de entrevista a personas que ya no estamos físicamente con ustedes. Muy interesante. Un abrazo para mi Málaga y para toda la gente que me recuerda todavía. He pasado muchas veces por esa esquina de Málaga donde estuvo la casa natal de Cánovas. Hoy es un solar vacío, ni placas explicativas, ni proyecto cerrado, ni acuerdo definitivo. Solo un espacio en silencio, rodeado de edificios que miran hacia otro lado, como mira hacia otro lado la ciudad. Y mientras lo observo pienso que quizá la historia de España se parece un poco a este solar. Grandes ideas, grandes enfrentamientos, grandes discursos, grandes soluciones, y después, demasiadas veces, abandono, desacuerdo, burocracia interminable. Cánovas defendió la estabilidad como condición para la convivencia. Sus críticos denunciaron la rigidez de su sistema, pero un siglo después seguimos debatiendo lo mismo: cómo organizarnos sin destruirnos. Tal vez el problema no sea la monarquía o la república, ni la izquierda o la derecha, ni el centro o la periferia. Tal vez el problema y también la esperanza esté en algo más sencillo y más difícil a la vez: aprender a conservar lo que somos capaces de construir. Este solar en Málaga que estoy viendo ahora mismo no es solo una ruina perdida, es una pregunta abierta, y las preguntas, cuando no se responden, nunca desaparecen. Soy Rafael Salas, esto ha sido Entrevistoria.